Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Eduardo Hernández Bolaina, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y les vengo a presentar de la materia de termodinámica del ingeniero Iván Olambrito, el proyecto que nos dejó de un manómetro. En este caso hicimos el manómetro en forma de U, ya que pues es uno de los más sencillos y se puede hacer de forma casera. Y pues bueno, a continuación les voy a explicar qué es un manómetro y para qué sirve. El manómetro de presión es un instrumento que nos permite medir la presión en un determinado punto por donde pasa un fluido como aire, agua o aceite. En el caso del manómetro mecánico, la presión se muestra en una esfera de dial. En este caso, una esfera se encuentra en números que representan la presión que se está midiendo en una determinada unidad de medida, como PSI o bar. Existen diferentes tipos de manómetros. Por ejemplo, está el manómetro de Bourdon, que es lo intenté hacer. El manómetro digital, que pues ya es un poco más actualizado, y el manómetro que hicimos, que se llama en forma de U. Y pues a continuación voy a decir para cómo funciona. Más que nada los tres tipos de manómetros. Hay muchos más tipos de manómetros, pero en este caso nos concentramos en los principales y en los más usados, ¿no?, en la industria. Y bueno, el manómetro de tubo en U es un tubo de vidrio. En este caso lo hicimos de plástico. Y por ello el nombre, ¿no? El nombre de U. Se llena parcialmente con un fluido cuya densidad se conoce. Uno de sus extremos se conecta al punto de medición de presión y el otro se deja libre a la atmósfera. La presión ejercida en el punto de medición produce el desplazamiento del líquido dentro del tubo. Esto genera una diferencia de nivel marcada como H. La altura H dependerá de la presión y de la densidad del líquido. Ya que la densidad desconocida, puede elaborarse una escala graduada en el tubo calibrada en unidades de presión. Existe el manómetro de Bourdon, que es el más conocido, ¿no? Se basa en el funcionamiento del tubo de Bourdon. Internamente tiene un tubo de forma semicircular. Uno de sus extremos está cerrado y libre de desplazamiento, el otro se encuentra conectado a punto donde se desea medir la presión. En función a la presión, el tubo va caminando de forma: cuando la presión aumenta, el tubo se desenrolla y cuando baja regresa a la posición inicial. Este movimiento mecánico es transmitido por engranes a una aguja. Así se consigue que la aguja se mueva de forma proporcional a la presión. Claro que entre más presión, la aguja se va moviendo. La aguja está situada en un dial que tiene forma de reloj. Este dial se muestra en un rango de presión para que medirá el manómetro. Las unidades de medición pueden ser PSI, bar o kilopascales. También existe el manómetro digital, que pues ya es uno más actualizado, ¿no?, y más sencillo. El manómetro digital integra en un mismo equipo tanto el sensor de presión como un circuito electrónico. De esta forma la presión es convertida en una señal eléctrica que será leída por un circuito integrado. Esta parte electrónica dota al instrumento de diferentes funciones en beneficio del usuario, como grabar valores mínimos y máximos, cambiar la resolución, cambiar de unidades, etc. Y este manómetro digital es un poco más actualizado y más pues moderno, ¿no?, ya que pues conforme pasa el tiempo nos modernizamos. Por ejemplo, uno de los más sencillos de hacer, de los más sencillos y caseros de hacer, sería el manómetro que acabamos de hacer, que es en forma de U, que pues como tiene la forma de U, pues por eso es su nombre, ¿no? Y pues en este caso les presentamos el manómetro en forma de U, como le llaman. En este caso no es de vidrio porque pues sería un poco más caro conseguirlo, y pues el proyecto sería casero, ¿no? Aparentemente reciclado. En este caso utilizamos una jeringa, utilizamos tubo de plástico. Algunos normalmente en enfermería lo usan para dializar, o también en la industria se usan para gases o agua. En este caso pues lo estamos utilizando para medir, ¿no? Bueno, no para medir, sino para introducir el aire, que puede ser gas, y introducir el agua, ¿no? También utilizamos el agua con colorante, papel cascarón, hojas milimétricas pues para saber las mediciones, y cinchos pequeños. Y pues en este caso vamos a sacar la presión manométrica. Pues obvio, valga la redundancia del manómetro, ¿no? Podemos ver que aquí hay, por así decirlo, gas, o bueno, en este caso aire. Obvio también la presión manométrica también se puede sacar con gas, ¿no? Con cualquier tipo de gas y cositas así, ¿no? El líquido también. Y por ejemplo, en el momento de ejercer presión, vamos a ejercer presión aquí al 12. Al ejercer presión, pues el líquido se recorre más hacia arriba, ¿no? Y en este caso pues vamos a sacar la presión manométrica. Y pues bueno, vamos a sacar la presión del manómetro
bueno, la presión manométrica se podría decir. Y para la fórmula que tenemos es esta. Es densidad por gravedad por diferencia de altura. Y por ejemplo, los datos que ya tenemos de nuestro manómetro, obviamente la gravedad pues siempre va a ser la misma aparentemente, ¿no? Gravedad es igual a 9.81. 9.81. La diferencia de altura es 12 centímetros, que lo podemos ver en el manómetro, ¿no? La diferencia de altura que pues en este caso son 12 centímetros, que la conversión a metros es 0.12 metros. Y la densidad del agua, pues del H2O, ¿no? Es 1000. H2O, 1000 kilogramos metros cuadrados. Y bueno, para sacar en este caso la presión manométrica, ya tenemos los datos, ¿no? Densidad por gravedad por diferencia de altura. Y pues ya tenemos los datos, ¿no? Y bueno, para la presión manométrica es necesario hacer el cálculo, que es presión manométrica es igual a 1000 por la gravedad, que es 9.81 metros, por 0.12, que es la altura, la diferencia de altura, ¿no? Bueno, y aquí se ve un poco mejor, ya que pues del lado pues se ve el lado contrario, ¿no? Y pues ya la fórmula es densidad por gravedad por diferencia de altura. Sabemos que la gravedad es 9.81. La diferencia de altura en este caso del manómetro es de 12 centímetros. 12 centímetros. Y ya convertido es 0.12 metros, ¿no? A los metros, para poder utilizarlo en la fórmula. Y la densidad del agua del H2O es de 1000. Sabemos que es 1000, ¿no? Y bueno, para sacar la presión manométrica, pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Ya tenemos los datos también aquí. Vamos a ponerle datos. Aquí tenemos datos, fórmula. Y ya pues la operación, ¿no? Operación. Que es presión manométrica es igual a 1000 por 9.81, que es la gravedad, por 0.12, que es la diferencia de altura. Y eso no... Y pues ya tenemos todo, ¿no? La operación, presión manométrica es igual a 1000 por 9.81 por 0.12 metros, ¿no? Nos da una presión manométrica de 11.77 newton metro, que convertido a kilopascales pues es 1.1772, o bueno, 1.1772 kilopascales. Y ya con eso quedaría concluido la presión manométrica, en dado caso valga la redundancia, del manómetro. Y pues me despido, gracias por su atención prestada y un saludo.